mío, sí, Dios santo. Gracias por permitirnos llegar a esta mitad de semana laboral, a este miércoles. Lo importante es que hay un gran volumen de información que no se maneja si no es a condición de terceros. Si no se maneja a condición de terceros, ese importante volumen de información no llega a la gente bajo ninguna situación. La gente ni lo percibe ni se va a informar. Usted quiere que una empresa se derrumbe, usted quiere que una empresa se dañe, comience a practicar el nepotismo, comience a llevar primos, comience a meter a la mujer a administrar papeles, comience a dejar que los hijos tomen decisiones sobre esa empresa y verá que más temprano que tarde usted va a oler las mieles del fracaso. Cuando en una empresa comienzan a meterse términos inadecuados dentro de lo que es el desarrollo analítico y sociológico de la misma, en cuyo punto termina siempre el aprovechamiento comercial, y usted deja que estos estándares foráneos vengan y se adueñen del funcionamiento de la empresa, pues será definitivamente un fracaso comercial, un fracaso en extensión y posiblemente también un fracaso en aprobación. Si usted quiere que una empresa se fracture, comience a practicar en ella el sucio nepotismo. Comience a tomar linderos y lineamientos que no sean favorables al proyecto de la empresa o el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Lamentablemente es así. Donde quiera que un hombre y una mujer comience a establecer estándares de favoritismos negativos al crecimiento y desarrollo de esa empresa, hay una gran posibilidad de que la fractura llegue, de que se fracturen los niveles de potencialización que Dios le dio a esa empresa. Estudiando el hecho del por qué la combinación de lo antiempresarial es lo peor que le puede pasar a una iniciativa comercial. Cuando lo antiempresarial penetra en el desarrollo de un negocio montado con funcionamiento público, privado o social, mire que no estoy leyendo porque no lo necesito, conozco bien del mercado. Entonces, cuando la mujer suya, los hijos suyos, los primos, los allegados y el montón de dominicanos o boricuas que has metido en la empresa son los que toman las decisiones, ya el periodista no funciona, ya la secretaria no funciona, ya la mujer de un microbio, de un insoportable cogecheque, es la que llama para decir por qué le está haciendo eso, por qué entrevista a fulano, por qué está haciendo esas preguntas. Y déjame preguntarte, muérgana, déjame preguntarte, gusana, déjame preguntarte, puerca inmunda, tú fuiste la que te gastaste 8 años en un centro de estudios para prepararte en comunicación. Tú fuiste inconsciente, basura humana, para estar dentro de las empresas metiendo estos recovecos y estos incobijos desvalidos mentales que vengan a tomar decisiones por las personas en los foros donde tú has establecido profesionales. Vamos a decir, en el área de comunicación, las noticias,
en el área de comunicación la dirección del ministerio a nivel de director ejecutivo, en el área de comunicación el gerente, en el área de comunicación el presidente informado del medio para dirigir la trayectoria de la emisora. Pero en el cristianismo sucede diferente. Una leprosa desde una cocina, influyendo un microbio de esto, mete a lo que en realidad para las empresas es una moratoria de fracaso. Hermano, lo peor que le puede pasar a una empresa es cuando usted comienza con el nepotismo. Pero ¿en qué puede parar cuando usted dirige no una empresa, sino una pirámide? ¿Cómo usted identifica la pirámide? Porque se aleja de los estándares empresariales, se le falta el respeto al empleado, no se ayuda al empleado. Es más, los vuelos que le tocan al empleado, los comités de trabajo, las juntas directivas y de educación, se la comen los leprosos que nada tienen que ver Génesis Aquino con el medio, que no conocen el funcionamiento cronológico ideal para la rotación de una empresa y más en comunicación, donde el cuidado y la delicadeza administrativa tiene que estar por encima de todo sentimiento de parcialismo. Eso se ve mucho en el Evangelio, se ve mucho en el llamado cristianismo. Explotan, disminuyen, avasallan la capacidad de la empresa porque lo único que a ellos les gusta aumentar es el poder del nepotismo. Meter los hijos, meter la mujer, meter los primos, meter los paisanos. Eso pasa mucho con los mexicanos en los canales de televisión y en la radio, que son sus paisanos, no puede pasar nadie. Eso pasa mucho con los boricuas, sus paisanos están primero. Eso pasa mucho con el dominicano, los paisanos. Pero se ve que cuando hay intenciones que son para cristalizar el enajenamiento, el antidesarrollo y el bloqueo, tienen que surgir lo que son las pirámides en cualquier empresa, de cualquier sentido. Es porque en este país todos los 7-Eleven son de hindúes. Todos los puntos de los trenes abajo de venta de periódicos son de hindúes. Todos los que manejan los trenes, preferiblemente morenos, ahora algunos latinos. Todos los que están en los bomberos son blancos. Todos los que estaban en la policía, blancos. O sea, la piña partida por renglones para que la ciudad funcione. Un tipo de nepotismo permitido y preparado para el desarrollo del control de las potencias que tiene cada una de la comunidad identificada. Eso lo entendemos. En analogía, eso es lo que se llama formación y compendio del proceso de empoderamiento. Ahora, resulta ser que en Jesucristo, en la predicación, en todo lo que es el concordato humano para renunciar a mi vida y predicar a Jesús, yo no puedo poner una piña en la mesa, porque yo sería un desconsiderado, yo sería un maldito, con toda maldición del cielo, porque a mí se me dijo y se me dio una orden: ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. No me dijo ir y crear una pirámide, ir y tener fanatismo con tus paisanos, ir y elegir solamente para que dirijan, se desarrollen y tengan oportunidades a los tuyos, porque eso no es una iglesia, eso no es una organización cristiana, eso no es un fundamento de fe, eso es una sucia pirámide repleta de ladrocinio y sobre todo de manipulación, que nadie se lo había dicho. Entonces, cuando un leproso, una leprosa, que nada tiene que ver con la cruz de Cristo, porque me conviene a mí, y yo soy supuestamente, entre comillas, el presidente, porque déjame decirte que tú no eres presidente porque a ti no te eligió el pueblo.
Ustedes se eligen ustedes mismos. Tú eres presidente de una mafia, de una pirámide, pero no eres presidente de una institución cristiana en la cual el pueblo tiene voz y voto, como lo es el gobierno de Estados Unidos y la presidencia del Congreso. Porque donde quiera que la palabra presidente se usa, definitivamente que tiene que poseer. Mira, déjame darte un poquito a ustedes, los cristianos que no conocen de parlamentar, que no conocen parlamento, que creen que el parlamento es el dedo, a los pentecostales que, míralo ahí, un parlamentista, Fran Fulgencio, síndico y alcalde de su región, que conoce de parlamento. Dios te bendiga, Fran. Cuando tú tienes la palabra de presidente o cualquier palabra asociativa con electorado, elector con votos, la constitución del país que a nosotros nos rige como democracia llamada la madre patria España, dice: todo constituyente elegido públicamente por el voto unánime y libre podrá entonces proceder a ostentar un cargo por un tiempo determinado y definitivo que le fue entregado por la elección del pueblo. Eso es parlamento, microbio. Eso es parlamentar. Eso es presentarse con condescendencia. Pero ustedes, esa mafia mentirosa, esa basura con aspiración de que la gente tenga 30 años más creyendo, ustedes no son elegidos por el pueblo. Ustedes son elegidos por una pirámide económica. Ustedes no aceptan someterse a lo que un hombre y una mujer de democracia se sometería. Por ejemplo, en el caso mío, yo me someto a que hoy ustedes me censuren. Yo me someto a que hoy ustedes opinen negativo de mí. Es más, un profesor de comunicación con el que hablé anoche me dijo: nunca conteste a la gente que te critica negativamente, porque tú tienes mucho conocimiento de medios y a ti te educamos nosotros. ¿Y sabes qué? Lo bueno del feedback, lo bueno de la crítica es que llega al fondo de lo que tú eres. Entonces, no metas a nadie a una corte, no lo persigas, no intentes destruirlo, porque si la crítica es mentira, tiene doble condenación en el cielo, y si es verdad aquí en la tierra, entonces hay una facilidad de llegar al fondo de lo que tú eres. Yo no puedo decir Génesis Aquino, Fran Fulgencio, son personas que no son condescendientes, porque cuando vayas al fondo vas a buscar una familia, vas a ver a Fran Fulgencio casado por 59 años con la misma mujer, vas a ver 4 lindos hijos, vas a ver 8 nietos, vas a ver los trabajos de Fran Fulgencio de año en año en las empresas con un récord nítido, vas a ver un Fran Fulgencio que no robó, que no mató, que no vendió droga, vas a ver un verdadero hijo de Dios. Entonces, si el profesor me decía anoche: no te preocupes por esos comentarios negativos, que al final te ayudan, porque van a llegar al fondo y van a ver quién ha sido y quién es en esta ciudad y en la ciudad que nació el hombre llamado César la Antigua. Entonces, para mí es más fácil que la gente diga de mí lo que ha percibido, lo que ve, lo que vive, que yo decirle: te voy a llevar a una corte. Porque entonces, si realmente a ustedes le ha dolido tanto la crítica, el programa de hoy viene fuerte. Porque lo que me decía el profesor ayer, y es mi abogado en República Dominicana, porque es un periodista y es un locutor de Alcurnia, y me dice allá: si realmente a ellos les duele personalmente que tú hayas hablado, ¿por qué no te demandan uno por uno y te hacen 5 juicios que de alguno te van a condenar, pero que lo hagan personal? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque es mejor hacerlo con el ministerio, porque lo paga el ministerio, se arropan en el ministerio, se protegen y no gastan su dinero, sino que te están demandando con el dinero que le sacan al pueblo. Todavía tienen esa desfachatez, que si la demanda dijera públicamente: Quitín Silva Bermúdez, escritor y 46 veces presidente y vicepresidente elegido en Radiovisión sin nunca asistir a una elección de voto,
elegido por la cuadra que dirige ese ministerio para el que tú trabajaste. Doctor José Martínez demanda a César, pero no lo hacen personal. No, la carta viene con 25 firmas del ministerio, de 12 o 13 lacayos y 8 testigos más que me están demandando por difamación. Pero ¿por qué no lo haces personalmente? Si yo ahora mismo, tú sientes que yo, César la Antigua, está hablando mentira o ha dicho algo mal de ustedes, ¿por qué no me enfrentan personalmente? ¿Por qué me enfrentan con el ministerio? Esa es una treta, me decía el profesor, para que la gente diga, ay, mira qué malo, hablando del ministerio, ay, mira lo que está diciendo. No, no, papito, no, como dice la profeta Práceres Castillo, nunca contra el ministerio. Yo sé cómo nació, yo sé quién lo formó, yo sé el sufrimiento, yo conozco con qué fundamento nació, porque lo viví, lo he vivido. Y cuando el ministerio nació, yo estaba activo en la iglesia de Dios y en la fe. Y sé quién lo formó, comí con él, lo visité en su casa, soy amigo de su hija y de su esposa y sus hijos, que tienen una historia muy diferente a la que venden ustedes. Conozco a David Greco, conozco a Joaquín Maldonado, fui amigo personal de Radamés Fernández, fui el vasallo y fui el servidor con orgullo y con amor de un hombre que le hicieron la vida imposible para sacar a nuestra iglesia de Dios del ministerio, llamado Efraín Nava González, a quien le cerraste la puerta. ¿Te acuerdas? Sacaste a los hombres nuestros de la iglesia de Dios, dejaron a Chesa y no estuvieron conformes hasta no pulverizarlo. Esa es nuestra historia como iglesia de Dios ahí dentro, y la mía la gente la conoce ya. Pero como es un asunto de concilio, hay que estar tranquilo, hay que estar callado. Pero Efraín Nava González, que está allá en Florida, Héctor Chesa, que está allá, mi querido hermano Baudilio, que Dios lo tenga en la presencia, y tantos hombres de nuestra iglesia de Dios, José María Vargas Mena, también fue afuereado y sacado por ti de ahí, porque no cabían en la pirámide. Y lo que le hicieron a Vargas Mena todavía se está por contar. Lo que pasa es que cuando se pongan los pantalones de hombre y digan, sí, esto se va a acabar como quiera, ya está bueno, vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad. El cibaeño no tuvo miedo. César la Antigua habló lo que tenía que hablar. Ahora nos toca a nosotros, pero yo no puedo obligarlos, porque cada quien es un compromiso con el de arriba. No puedo yo empujarlos. Ahora, cuando tú creas y estableces una empresa y comienza la gente ajena, desconocida, Luis Suárez, a tomar decisiones, la empresa se cae, la empresa disminuye, la empresa pierde los estámenes, pierde el lineamiento, pierde solidificación, y en vez de una empresa se convierte en un bochinche. Porque todo el que está ahí está por el dinerito, porque todo el que está ahí tiene que tapar los muérganos, porque todo el que está ahí tiene que comerse los malos tratos, porque todo el que está ahí come de la mentira, porque todo el que está ahí come de la manipulación. Entonces, no llamemos ministerios ni empresa, llamemos una conjunción de errores fallidos con un ropaje de paz y de tranquilidad, pero que todos conocemos. Cuando entras ahí dentro, bueno, bastantes veces que entraste, Luis Suárez, y hay que estar mirando para los lados como el ladrón, porque tú no sabes de dónde viene el golpe. Oh, que voy a ver mi amigo César la Antigua, noticias arriba, y cuando subían me decían, ¿pero y qué? ¿Esto te parece una cárcel? ¿Y cuántas preguntas? ¿Y cuántas cámaras? 37 cámaras en un ministerio de Dios. ¿Tú me entiendes, Máximo A. González? Dios te bendiga. Entonces, no puede ser lógico que en una empresa del Señor, en un ministerio cualquiera que sea, inmediatamente los foráneos comienzan a meter mano, a mandar, a ordenar, a organizar. No, mi hijo, pero ya tú has nombrado personas ahí para que dirijan. Y cuando una de esas leprosas o uno, Jesús Ureña, Dios te bendiga, de esos inadvertidos, llame y le diga, mira Jesús, tengo que hablar contigo.
Yo soy tu mujer, yo soy tu hijo, yo soy tu amigo, o yo soy tu paisano de Puerto Rico, de Santo Domingo. Mira, ese periodista, ese locutor está preguntando preguntas muy fuertes y usted se preparó para eso, microbio. ¿Cómo le permiten a usted eso? Póngase y busque su lugar, cucaracha, cucaracho, que eso en el evangelio es muy común, que leprosos, que inmundos, que inadvertidos, que no preparados quieran coger y venir y montarse en estámenes de decisión que no le pertenecen. Por eso no son iglesias, son bochinches, por eso no son ministerios, son rastrerismo. Quien está en una posición debe ser respetado y el líder tiene que defenderlo. El verdadero americano es aquel que apoya al trabajador, el americano falso, pegado, es aquel que le gusta que le den y que a los trabajadores lo que hace es que los maltrata, porque no tiene idiosincrasia de trabajo, tiene idiosincrasia de pedir y de que le den. Y la mayoría de estos sádicos, bandidos, la mayoría de estos vagos, como le dijo Pablo, no yo, Pablo le dijo, yo trabajo para no ser gravoso a los hermanos. Pregúntele a un ladrón de esto, pregúntele. No, pedir, robar, usurpar, manipular, no. Pablo le dijo vagos en su cara, Pablo le dijo sucio, insociables, Pablo le dijo oportunistas, aprovechados. ¿Por qué? Porque esa frase resuena en los oídos del evangélico de hoy, inteligente, social, conocedor, comprometido. Yo trabajo para no ser gravoso. ¿Tú me llamaste hoy? Profesor, ¿viene a grabar? Claro que voy, ¿qué pasa? No, porque como le cayó una moñita, yo pensé que usted se iba... No, esto no se trata de moñita. Esto se trata, mijo, mira, de formalizar un compromiso con Dios. No se trata de que te cayó una moñita. No, las cosas de Dios no funcionan así. ¿Qué hizo? A Juana, mira, de una vez. Ni la mano le puse. Ella que es la que administra. Ella que es la que me cuida y ella que es mi esposa. Y si te cuento la historia con la moñita, te cae para atrás. Si te cuento la historia, te cae... Mira, si yo no hubiese venido hoy, supuestamente por eso, porque tú fuiste testigo. No, mi hijo, no. El compromiso es con Jesucristo. Con Jesucristo. Dios ama a Luis Suárez, Fran Fulgencio. Dios ama a un ser humano que aporte claridad. Dios ama a un ser humano que aporte claridad. No es el saquito, no es la corbatica. Ese es un evangélico nominal que se ven muy bien. Pero mientras tú con el saquito y la corbatica esté callando las injusticias, no va a funcionar el desarrollo de tu fuerte ministerio, poderoso y libre, liberador, como lo tenía Pablo, como lo tenía Apolo. Dios ama a un ser humano que aporte claridad. No es el saquito ni la corbata entumado de repeticiones y de mentiras. No. Nosotros fuimos llamados para enfrentar los pecadores, enfrentar el pecado, enfrentar la prostituta, el ladrón, enfrentar el mentiroso, enfrentar a Judas, enfrentar a Coré. Fuimos llamados y no lo hice yo, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Policarpio, lo hizo... ¿Quién más me faltó? Porque todos somos cristianos, por el hombre que dijo, el justo por la fe vivirá. Ladrones. Nosotros fuimos llamados para enfrentar la corrupción religiosa. Nosotros fuimos llamados para enfrentar el abuso. Nosotros fuimos llamados... Recuerda que estos hombres tienen tanto tiempo sentados en el plano de la corrupción que se han convertido en fornicarios, se han convertido en abusadores, se han convertido en mentirosos. Inclusive, uno de ellos se le denunció a una mujer fuera de este país mudada hace muchos años y los obispos de Nueva York lo supieron. Y cuando se lo dijeron tembló y todavía sigue amenazando de que va a demandar, que el que diga eso, pero quien lo sabe y quien lo corroboró fue otro obispo del mismo tamaño. Él está calladito, pero como yo no le debo nada a él, yo lo puedo decir, la tenía mudada en otro país.
entumados de mentiras, fuimos llamados para enfrentar la corrupción en el Evangelio. Miren, el Evangelio. Yo respeto mucho y quiero mucho a Ezequiel Molina, y he conversado con él por el teléfono, y el jovencito creció y se hizo un hombre y es un director importante de sus emisoras en Santo Domingo. Y yo crecí en la batalla de la fe, crecí admirando a Ezequiel Molina. Su mensaje, las aguas del Nilo, cambiaron mi vida. Pero cuando le tuve que decir en la cara, mucho cuidado, maestro, con Danilo Medina, mucho cuidado con la política, lávese la barba y póngale en remojo. Cuidado, mi querido y poderoso pastor, que usted es un representante de la fe en República Dominicana. Usted es un Jorge Rasky. Usted en República Dominicana es, mi hermano, un John Paul Lariat en Inglaterra. Usted es un hombre que Dios lo separó para... Cuidado con Danilo Medina y el PLD. No tuve miedo a decírselo y a escribírselo públicamente. Y lo respeto y él sabe que lo quiero y lo amo. Mi esposa adora a Ezequiel y a su familia. Oramos por él. Pero yo entendí que mi papel en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, el tiempo que Dios me dé en la tierra, es para evangelio limpio. Si le tengo que decir a Luis Suárez Almonte, si le tengo que decir, Luis, esa no es la vía, te equivocaste, Luis, el arte no se vende cuando es para Cristo, Luis Suárez, por muchas mujeres que te miren y que te tiren, porque yo lo sé, cuando andaba contigo, cómo las mujeres andaban atrás de ti, cómo Dios te dio ese don tan bello de cantar con esa voz. Si yo tengo que decirle a Luis Suárez, mi amigo, mira Luis, eso no te conviene, se lo digo, porque yo soy un Juan el Bautista para esta fe, y yo tengo que cumplir la misión. Ahora, nunca le voy a faltar el respeto máximo a González, ni a usted, ni a Jesús Ureña, ni a Luis Suárez, ni a Fran Fulgencio, a nadie, pero sí me toca defender el evangelio, me toca defender la doctrina. Ahora, me quieren encarcelar por eso, me quieren matar, quieren arruinar mi vida, la de mi familia. No, es increíble, hermanos, es increíble. Tenemos llamado para confrontar fornicarios, tenemos llamado para confrontar mafiosos y negociantes de la fe, tenemos llamado. ¿Por qué? Porque yo no gano nada con ir a un púlpito a presentar exégesis, a presentar desarrollo. Ay, traigo un tema escatológico. Ay, Señor mío, la sangre y el cáliz se unieron cuando el Señor dijo, la sangre, esta sangre que va usted a tomar, este es el cáliz, y mire, este pan es mi cuerpo. Pero ahora mismo, ese que se llama el sacrificio vicario y la presentación de lo que era el objetivo por el cual Cristo había venido a la tierra en esa última cena, queda irrelevante con lo que está pasando en el evangelio de hoy. Queda que me obliga a mí a predicar cosas más actuales, más verdaderas, más dinámicas, más presentables, más movidas, que son las que hoy está presentando el supuesto evangelio de Cristo. El doctor Ramón Valenzuela me escribió desde Atlanta. Dios te bendiga, doctor. Un saludo, mi hermano, mi amigo. El primer dominicano que aspiró públicamente a la alcaldía en el área de Paterson, Nueva Jersey. Dios te bendiga. Me voy a poner los lentes porque no aguante esa luz tan fuerte. Ramón Valenzuela Aquino. Mire lo que me dice mi hermano allá desde Atlanta. La Antigua, la información que ofreciste ayer sobre la radio y la televisión cristiana dedicadas a la rapiña son una prueba de que se están cayendo los templos que cubren las mafias del pedir creadas en la religión. ¡Wow! La Antigua son una prueba de que estos templos que cubren la mafia creada en el pedir de la religión, se está refiriendo a lo que yo leí y al audio que puse
de mi hermano Dante Gebel, cómo denuncia públicamente a Enlace, cómo denuncia Alma Visión, cómo denuncia Radio Pedir, cómo dice no son sinceros, no son cristianos, están tras el dólar, estoy cansado de eso, no voy a mandar mis programas, no voy a asistir más a sus maratones, teletones, avanzadas. Todo eso es una mentira diabólica para el enriquecimiento. No arreglan la antena, no compran consola, no condicionan el edificio, simplemente para tener necesidades creadas. Mi querido hermano y comunicador Francisco Javier Liriano, cuando un hombre así como Dante Gebel, que es un G12, que es del Evangelio de la Prosperidad, se manifiesta públicamente de esa forma, y luego lo difícil que fue encontrar una llamada, pero cuando le dije, Dante, César la Antigua desde Nueva York, ¿me puede atender unos minutos? Claro, el tiempo que tú quieras. ¿Qué te pasa? Dime. ¿Y esta información la puedo? Sí, te voy a enviar el video y te voy a enviar la información completa. Dante Gebel explota contra los medios de comunicación cristianos que están rapiñando la iglesia. O sea, ya no se trata nada más de César la Antigua, ya no se trata de Evangelio de la Prosperidad nada más, ya no se trata sino de lo que dice el comisionado de Patterson, que ahora vive retirado en Atlanta, con una mansión, con una vida de lujo, el primer dominicano que aspiró a ser allá en Patterson, Nueva Jersey, un hombre joven, retirado ya en Atlanta, me dice, voy a repetir, la Antigua, la información que ofreciste ayer sobre las radios y las televisiones cristianas dedicadas a la rapiña son una prueba de que se están cayendo los templos que cubren las mafias del pedir creadas en la religión. No puedo rebatirle ese postulado, no puedo, porque lo ha puesto él de manera sencilla, pero clara. No nos unimos a ellos y no convertimos, igual que ellos, en basura. Un término muy fuerte, César la Antigua. No, un término muy fuerte. ¿Cómo le llamó Pablo al que roba? ¿Cómo le llamó Pablo al vividor, al que pide? ¿Cómo le llamó Pablo al fornicario? ¿Cómo le llamó Pablo al que se acoden los títulos? ¿Cómo le llamó Pablo? Ahora Jesús fue más lejos. Jesús le entró a latigazos fuera del templo. Rapiñadores, ladrones, mentirosos con el peso adulterado, tenían el templo de Shaddai, tenían el templo de Sión, tenían el templo del magnificencia, lo tenían lleno, repleto de arepa, huevo, yuca, caballos adentro, vendían gallinas, un negocio. Jesús no solamente le dijo basura, Jesús le entró a latigazos, por lo que la historia de hoy, dicen algunos, que Jesús perdió su momento de perfección y que un gran pintor español y escritor llamado Góngora había dicho una vez en el siglo XVIII que Jesús presentó su peor plano humano cuando se enfureció, y le dijeron a Góngora desde allá, desde el Vaticano, en una carta pectoral, le dijeron, Góngora, cuidado con lo que escribes y lo que dice, porque Jesús nunca pecó, simplemente se airó defendiendo el Evangelio limpio. Si no hablamos, no es para atacar a nadie, pero también es para no formar parte de ellos, porque alguien me dijo a mí, te condenaste. Ya no puedes hacerte rico con la religión, ya no puedes pedir ofrenda de $500, ya no puedes llegar a un púlpito y decirle a un pastor de esto. Por ejemplo, aquí en Nueva York hay un obispo que te vende los títulos. Él te hace apóstol, él te hace evangelista, él te hace hasta querubín. Simplemente, cuando yo llegué a su templo, el pastor que me llevó me dijo, la Antigua, podemos hablar con el siervo para que se te reconozca el trabajo de tantos años, y son $450 y te van a dar un certificado en el cual tú vas a ser declarado pastor ordenado.
y vas a tener respaldo. Y yo me quedé sentado así y dije, oh, él está haciendo eso. Oh, sí, hay muchos pastores que ya tienen una licencia de ordenamiento, ya pueden predicar, ya pueden, mira, aquí se han hecho obispos, aquí se le ha entregado diploma, inclusive a superintendentes, aquí se prepara, oye, vendiendo los cargos. Y cuando yo le cuento eso a mi madre, santa, hermosa y en vida aquí en Nueva York, le digo, mami, ¿y esta cuestión de vender los títulos? Me dice, mira, cuidado, que ese relajo y ese negocio sucio y esa basura es producto de la inmoralidad religiosa que los recubre a ellos. Por eso, la sierva me dijo, tú con evangelio limpio te condenaste a la pobreza. Y yo le dije, no te equivocaste. Me condené a la realidad de mi vida, a lo que Cristo me llamó, al pastorado, al obispado, al apostolado, al evangelismo de bendición, el que hizo Pablo, el que hizo Pedro, el que hizo Elías, el que hizo nuestro querido hermano, tan sufrido que los mismos hermanos lo tiraron a una cisterna, llamado el niño de los colores y la lumbrera, José. Quiere decir que yo, si me quedo callado, si conozco todo esto y Dios me dio la oportunidad de conocerlo desde el centro, mi querido primo, hermano, Francisco Javier Liriano, comunicador respetado y querido en nuestro pueblo de Salcedo, es para decirte que yo nunca voy a ser cómplice de lo que no fue planteado por el líder. Hay muchos PRDistas que no se equivocarían si volvieran a leer los planteamientos de José Francisco Peña Gómez. Hay muchos PLDistas que no estarían presos como rateros, rastreros, corruptos, malditos, asesinos, confabulados con los narcotraficantes, vendiendo nuestro país. Sanguinarios PLDistas con toda maldición. República Dominicana tiene que maldecirlos. Ustedes destruyeron, mire cómo está la droga, miren cómo están los asesinatos, miren cómo están los jóvenes, miren cómo está la chapeadora, miren cómo está el irrespeto en los aeropuertos, miren cómo está la muerte en las autopistas, miren cómo está el asedio y el acoso de nuestro territorio. Malditos, el pueblo lo deberá maldecir. Pero si ellos leyeran y volvieran al libro de la Mañosa y volvieran a leer los postulados de su presidente fundador y creador, Juan Bosch, no hubiesen tantos PLDistas en desgracia, maldecidos por el pueblo y odiados y en fracaso. Entonces, si tantos reformistas, mire que me fui a los colores de los partidos políticos mundanos, ahora vengo a la fe. Si yo como cristiano, si yo como desde joven en la religión, en la fe, con trabajo de más de 45 años, voluntario y participando, si yo no le dijera al pueblo que mi líder, Jesucristo, no me mandó a pedir, no me mandó a robar, no me mandó a fornicar, no me mandó a formar columnas religiosas con tigres políticos mentirosos, recasados, no me mandó a controlar un montón de panzones y que supuestamente pastores, todos metidos en política, todos vendidos, todos sin astucia humana para librarse de la condenación eterna. Todos tumbapolvo, lambones, miserables, inservibles para el proyecto de Jesucristo en estos días finales.
Yo tengo que defender lo que mi líder me dijo. Cristo no me mandó para que yo me metiera en política. Cristo no me mandó para que yo tapara fornicario. Cristo no me mandó para que yo le tumbe el polvo y le limpie saco a ningún microbio. Cristo no me mandó para que yo gaste mi tiempo comiendo sentado con políticos corruptos y tirándome fotos. Cristo no me mandó para que un obispo rastrero, vendedor, mafioso me controle mi vida y me desafíe a que yo te voy a meter preso o te voy a destruir o te voy a matar si no te callas. Pues prepárate para que me mates. Porque lo más triste del mundo es cuando un hijo deshonra a un padre. Una vez, un joven muy importante de mi pueblo deshonró a su papá. Yo trabajaba con él. Llegué una tarde, como yo trabajaba con el padre, llegué a la casa de ellos. Y el señor estaba llorando en un rincón como un niño, un millonario, hermanos. Yo trabajaba para él en el sistema de comunicación de su empresa. Le guardo el nombre y le guardo respeto. Y nunca publicaré esto con nombre, pero sí marcó mi vida. Cuando me dijo: César, ya lo tienen preso. Nos ha destruido a mí y a su madre. Vete a la cárcel, háblate, yo siendo un joven, hermano, 18, 17 años, y háblate con el comandante y dile que yo te mandé, que lo pongan en una celda, que lo pongan en un lugar limpio, llévale ropa de aquí y llévale comida y en ti pongo el cuidado de él por estas 2 semanas ahí dentro mientras le pasen juicio, porque él no podía, él estaba destruido, era un hombre importante de mi pueblo. Bueno, me fui a la cárcel. Cuando pasé a la parte de atrás, lo miré por los barrotes y le dije: ven, que tu papá te mandó ropa aquí, tu papá te mandó unos sándwiches y me da ganas de botarlo, dárselo a los policías. Miserable, me lo comí ahí en esos barrotes. ¿Cómo tú le haces eso a tu papá? ¿Cómo tú te atreves? Un hombre que te ha amado, te lo ha dado todo. Y mira cómo todo está en mano. Yo estoy corriendo todo porque tú eres un sinvergüenza. Y ahí se echó a llorar, hermano. Se echó a llorar. César, perdóname, no, a mí no, a tu papá. Sal de aquí y honra a tu padre y tu madre. Vuelve a hacer lo que ellos siempre han querido de ti. Porque no hay cosa más grande que deshonrar al padre. Y esto, mire, esto que estamos hablando aquí, esto están deshonrando a Cristo. Estos delincuentes están acabando con la temeridad con la que caminan, temerarios para el robo, temerarios para la discriminación, temerarios para el sojuzgamiento, temerarios para la mentira, temerarios inclusive. Ay, Dios mío, esto sí es duro. Han aprobado abortos, hermanos. Han aprobado abortos. Han permitido eso en las iglesias. Beto Jiménez, temerario en contra de su padre. Han deshonrado al padre, siervo de Dios. Pero todo estaba bonito cuando nadie hablaba, cuando todo estaba callado. Pero ahora el internet ha soltado un montón de gente. Le voy a poner una grabación en un momento. Quédese ahí, que le voy a mostrar con quién yo estaba hablando anoche. Si no denunciamos, nos unimos a ellos y nos convertimos también en basura. O sacamos la cara por la doctrina y le decimos: todavía tienen tiempo de arrepentirse del robo, la mentira y la emancipación que venden. Ustedes solo tienen título de cristiano porque les conviene. Título de cristianos porque les conviene. Hay mucha gente detrás de estos herejes, gente que está callada, tapándolos y ayudándolos a desviar
y confundir al pueblo de Cristo, Glenny Rosa. Hay mucha gente que está callada, tapándolos, cómplice del desfalco moral y económico que dirigen estos alacranes venenosos del pedir. Así los definió mi hermano, alacranes venenosos del pedir, cómplices de estos alacranes venenosos del pedir. Descubrimos que en estos tiempos el desorden moral tiene que ver con el clero, no tiene que ver con una religión o con una secta. El desorden moral es que el problema es que la corrupción religiosa ha captado todas las áreas de la fe, porque en todo se quiere imitar al mundo. Wow, cómo me gustaría leer eso. La corrupción religiosa no es determinadamente solo del clero. La corrupción religiosa se está produciendo y se está captando aún más fuerte porque en todo se quiere imitar al mundo. Escuche esto, Beto Jiménez, evangelista Juan Miguel. Escuche esto, Glenny Rosa. Los cantantes cristianos no tienen en su mayoría identidad espiritual. Viven sin identidad espiritual. Los cantantes cristianos, mire cómo se identifican. Viven imitando al mundo en el pelo, en la ropa, movimiento, tatuaje, léxico. O sea, algunos cantantes cristianos de hoy solo se le denota la identidad de los metrosexuales o de los raperos. Lamentablemente, algunos cantantes cristianos de hoy solo se le denota en el púlpito dos identidades, la de metrosexual o la de raperos. No tienen identidad. ¿Y cómo se la ponemos? Si no, están dañados, están impuros, están contaminados. Áreas del evangelio que están contaminadas hoy, mire, áreas importantes. Los pastores predican que ser pobre es una maldición. Por eso se meten a políticos, por eso fornican, por eso roban, por eso manipulan y engañan. Rompen todas las reglas por dinero, incluyendo le cogen plata a delincuentes, le cogen plata a narcotraficantes, le cogen plata a negociantes sucios, le cogen plata a prostitutas mundanas, le cogen plata hasta el mismo diablo, porque ellos predican en su púlpito que ser pobre es una vergüenza y que un hombre de Dios empoderado tiene que vestirse muy reluciente. Y ahí mismo te leen el capítulo de que Salomón se vestía más bello que el lirio de los valles. Me agarraron por sorpresa en una cafetería uruguaya ayer y me hicieron una pregunta. Cuidado cómo te mueves, cristiano. Cuidado cómo te mueves. Me hicieron una pregunta. César, la antigua, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Oh, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, hace mucho que no. Oh, aquí tomándome un matecito. Qué bueno verlo, muy encantadísimo. Claro, este es el lugar de Nidia Galeano, es el Paraguay, y yo vengo siempre a beberme mi matecito y a comerme mi torta paraguaya y uruguaya. Entonces, la pregunta que me hace el varón es, escucha esto, Beto Jiménez. Me dice, César, yo estaba mirando una película y quisiera saber por qué nadie habla de qué peso tenía el madero que Jesucristo cargó. Le dije, hace 45 años, un evangelista amigo me dijo que el peso
estaba entre las 135 a las 145 libras, debido a que los 2.4 de medición abierta y los 5 pies y medio de largo en esa madera de acacia, que era el madero en el que Jesús, por ser resistente para clavarlo, iba llevando a sus hombros, pues tenía como 145 a 167 libras. ¿Y por cuánto tiempo lo cargó? Bueno, hermano, la verdad que fue un calvario de 5 horas por la vía dolorosa, 4 horas y media por la debilidad. Y me dice, gracias por el dato, hermano, lo necesito. Pero entonces yo me quedo pensando, tomándome mi cafeíto, y digo, wow, 4 horas y media de sufrimiento, de oprobio, de dolor, de escupitajo, de rechazo. Hasta que apareció José de Arimatea y de mal gusto le ayudó a cargarlo cuando ya no podía. ¡Wow! 147 libras en el hombro, debilitado. Y estos ladrones me predican evangelio de la prosperidad, y estos sucios me predican de su carro, y estos sinvergüenza me predican de esta vieja leprosa con los senos y la nalga llena de silicona, y estos asquerosos delincuentes rastreros que deberían estar presos me predican a mí de sus casas y su carro en Miami. Maldito con todas maldición sean. Cristo le va a pasar justicia. Lacra, lepra, estos azarosos de la vida me predican de maratón. Estamos de maratón, estamos de avanzada, estamos de robatón, estamos para continuar con la mentira, con el cheque, con el abuso, con la sobreimposición. Y hay un pueblo, como decía Dante Gebel, un pueblo ciego, un pueblo incircunciso, un pueblo creado para perdición, que sigue apegado y arropado de estos microbios inservívoros. ¿Qué significa eso? Vivíparos que solamente nacen y mueren y tienen un periodo de tiempo muy corto en lo espiritual. Tuvieron un periodo de tiempo, se convirtieron, vieron la luz, pero luego la oscuridad del mundo los arropó y hoy en día solo viven por el dinero, por el cash y por la plata. El área del evangelio contaminada son estos pastores que predican, mi querido primo, que ser pobre es una vergüenza. Y yo le pregunto, ¿conocerán ellos la diferencia entre el pobre humanamente y el rico espiritualmente? ¿Conocerán ellos que Jesús se encontró con un rico en el camino? ¿Y quién es el pobre hoy? ¿Quién está en el infierno hoy? ¿Quién perdió la oportunidad hoy? El súper rico que se encontró con Jesús. Es como, según la Biblia lo narra, es como tú ir caminando en Salcedo, en cualquier calle de las nuestras en Salcedo, y primo, usted encontrarse caminando con Elon Musk o encontrarse con Donald Trump y usted decirle, mira mi amigo Elon Musk, bienvenido a las Hermanas Mirabal, a la calle ahí mismo en Salcedo, frente al parque, en cualquiera de los lugares, frente al departamento de bomberos, frente al cementerio. Usted se encuentra un hombre así y usted le predica el evangelio de Cristo y el hombre dice, no, yo soy Elon Musk, yo vine aquí porque pienso tirar un cohete desde Salcedo para la luna, pero yo no vine aquí a convertirme. Y el cohete lo tiran, el hombre se va y en los 50 años que vienen usted en el cielo descansando con Jesucristo, su familia en el seno de Abraham y Elon Musk quemándose en el infierno. ¿Quién ganó? ¿Quién es el millonario? ¿Quién es el rico? Entonces es una estupidez que un pastor, que un hombre de Dios considere que la pobreza es un motivo para tú enfrentar y ayudar a quienes le están pasando. Y si tú la pasaste, para el día que ya no seas pobre, te acuerdes de lo que lo son. Ese es el único objetivo de la pobreza, Beto Jiménez, para nosotros aquí en la tierra. Pero son minusválidos mentales. Dicen que la pobreza es una maldición, pero ellos no llaman pobreza cuando fornican, cuando se meten a político, cuando dejan a sus esposas, cuando abandonan sus hijos, cuando manipulan, cuando engañan, cuando rompen todas las reglas, cuando se acuestan con la mujer de un pastor, cuando viven pidiendo dinero, incluso cuando le cogen plata hasta a delincuentes. Eso dentro de la supuesta iglesia pentecostal llamada la Iglesia de Jesucristo.
Acuérdese que inmediatamente ponen una emisora, le ponen el nombre emisora de Dios, pero administrada por el diablo. Le ponen el nombre canal de televisión Almavisión, canal de televisión Enlace, la señal de Dios, la señal del Evangelio. Pero realmente, ¿cuál es el testimonio de ellos? Las áreas del Evangelio contaminados, áreas que se han contaminado. Mire esta: apóstoles de internet, evangelistas de oficio para levantar plata, apóstoles del internet para vender libros, negocios en el internet, y evangelistas pero de oficio, no para llevar la palabra. No conocen el sentido del evangelismo, no tienen ese fundamento, no buscan eso, no aman eso, no atesoran eso. Son evangelistas de oficio, de mercado, obispos para vender libros y controlar pirámides. Para eso tiene el título de obispo, para vender libros, para controlar pirámides y para ejercer nepotismo y racismo por encima de todas las naciones que proyectan y presentan un pastorado sano. Aquí dice, es que como toda la base de la fe se ha contaminado, una de las sabias que corre por la sangre de la iglesia de hoy se llama la avaricia. La savia que corre por la sangre de la iglesia de hoy está llena de avaricia. Áreas del evangelio salpicadas de diabolicismo, mujeres impuras, mujeres imponiéndose en los púlpitos, mujeres imponiéndose en los púlpitos. ¿Es esto que yo estoy contra las mujeres? ¿Es esto que yo estoy hablando negativamente de las mujeres? No, el funcionamiento no bíblico, no respaldado, que está siendo desempeñado por muchas de estas que aún cargadas y marcadas de impureza quieren tomar posiciones direccionales en la iglesia de Jesucristo hoy. Mi querido hermano José Lachapelle, Dios te bendiga. Lo importante es que imponiéndose en el púlpito y siendo permisivos con este tipo de situaciones, es como estamos formando y salpicando a la iglesia de Cristo de este montón de falencias. Concilio solo preocupado por aumentar su fortuna, aumentar esa fortuna, olvidados de vigilar y cuidar la doctrina. Yo me reía mucho ayer, porque cuando tú te preparas para dar este tipo de información, Jehová abre puertas de información, abre ventanas en todo el firmamento, el universo. Y ayer estoy leyendo una carta que vi en el periódico el Daily News, aquí en Nueva York. La carta decía, era de un pelotero que se había lesionado a mitad de su carrera, con 21 años, y que había cogido muchísimo dinero prestado, contando con los millones que le iban a dar en las grandes ligas, y se había endeudado. Y ahí él explica en la carta el por qué era necesario que antes de él hacer todo lo que hizo, él tuviese el encuentro que tuvo con Jesucristo en su desesperación después. Yo la recorté y la guardé porque en esa carta él explica muy bien el saneamiento que tiene la MLB, la Major League Baseball, el grupo que dirige el béisbol en los Estados Unidos, como lo es la CONCACAF en el fútbol, como lo es la FIFA. Todos esos organismos tienen un saneamiento profesional dirigido por las cabezas que le importa que todo funcione bien. Por ejemplo, esa carta me lleva a otro connecting dots, conectando los puntos. Messi
llega a su primera práctica ayer al estadio. Tuvieron que cerrarlo. 125,000 fanáticos de Miami querían verlo pegarle a la pelota solamente practicando. Y le dijeron a la gente, ustedes no pagaron taquilla, esto es de gratis, no pueden tomar nada, no pueden ensuciar el estadio, no pueden, pero no podían contenerse en ver al ídolo. ¿Y qué pasó? La FIFA determinó, Blatter, el multimillonario, mudar 125 personas de Francia y de Suiza a Miami. Ya están construyendo un edificio, una sede, para que todo el equipo de la FIFA funcione desde Miami. Mire lo que hace un hombre. La presencia de Messi en Miami, ya la FIFA pensó en negocio, ya la FIFA pensó en crecimiento, ya la FIFA pensó en que han operado 200 años del otro lado del continente. Ahora la FIFA compra un edificio completo, muda a todo su personal desde allá, desde Suiza y desde Francia, la sede principal de la FIFA, y ahora la mudan a Miami. Esto le digo para caer en un punto. ¿Por qué los concilios han perdido el hambre por sanear la doctrina? ¿Por qué los concilios aceptan que los G12 estén minando nuestras iglesias? ¿Por qué los concilios aceptan a los pastores fornicarios recasados? ¿Por qué los concilios aceptan a estas degeneradas con senos y nalgas plásticas y botox y muchísimas inyecciones en los ojos, predicándole a nuestras mujeres cristianas? ¿Por qué los concilios, que antes para uno pelarse el pastor le decía, mira, no te dejes poner la mano en la cabeza de ese barbero contaminado, de esa mujer contaminada, cuídate la cabeza, que acuérdate que esa es la dirección del templo de Dios? Y uno siempre estaba buscando al barbero, mira, lávate la mano con alcohol, déjame orarte primero, para que no te pase malicia a tu cabeza, porque cuando viene a ver, sale tú de ahí con un trago, sale loco mirando mujeres con una lascivia, de ahí sale tú robándole 10 pesos a tu mamá. ¿Por qué? Porque esas son influencias negativas. Entonces, si antes se cuidaba eso, ¿por qué los conciliábulos de hoy, están más contaminados y más perdidos que esos mismos pastores hoy de la prosperidad, que esos pastores rastreros? ¿Por qué? Porque los concilios no le hacen fuerza. Los concilios solamente preguntan y quieren el diezmo de diezmo. Y como dice mi hermano Ramón Valenzuela Aquino, hermano, esto se embromó. Ya no hay... Bueno, yo vi una reunión la semana pasada de un concilio. Invitaron a un predicador y ahí lo único que se habló fue de la comida a las 3 de la tarde, de qué bonito que nosotros nos juntemos a compartir, y el mensaje que yo vi, solamente ese evangelista de Puerto Rico fue traído para hablar de una sola cosa, del evento que él presenta anualmente allá en el Capitolio, preparándolo para que la gente asista. No tiene nada de malo. Pero yo creo que en una reunión conciliar con un evangelista internacional hay que tratar el verdadero problema de hoy, los G12, el evangelio de la prosperidad, los supuestos obispos, profetas, evangelistas y el protocolo de robo y mentira llamado apóstoles de la prosperidad el día de hoy. Entonces, si a mí me traen a un concilio y me traen a una reunión de ministros, 46 pastores de esa magnitud en un concilio conocido, el tema mío indudablemente sería, yo oraría para pedirle a Dios claridad y proposición, formación y sobre todo solidez para predicarles. Hermanos, nos están minando la doctrina. Tenemos que limpiarla. Nosotros somos los pastores, los que debemos unirnos, los que debemos orar, los que debemos estar al frente de una guerra contra estos degenerados. Y le pongo un ejemplo. Mire lo que está pasando con Guillermo Maldonado allá en Florida. Mire lo que está pasando con nuestro hermano Cash Luna. Mire lo que pasó con Marcos Witt. Se fue para el otro lado, se fue para el ecumenismo, se hizo millonario con los cristianos, pero hoy no hay quien le hable de predicar el evangelio. Qué bonito tema para volver a unirnos, orar y guardar la doctrina, pero desgraciadamente
cabeza, le hablé de la MLS, ¿no verdad? Le hablé de lo que es la gente de la pelota. Esa gente vive saneando a sus hombres, esa gente vive sedaciándolos, esa gente vive haciéndole antidoping, sacándole los orines y la sangre a sus deportistas. Vamos a hacerle antidoping a los pastores. ¿Te gusta pedir sin trabajar? ¿Te gusta ponerte muchos trajecitos sin ir a las cárceles, sin ir a los hospitales? ¿Te gusta andar bonito en vehículos buenos sin nunca haberte dedicado a predicar en la calle? ¿Te gustan los zapatos y los relojes caros y andar en aviones privados y en hoteles pidiendo sin nunca haber presentado realmente una orientación de bondad hacia el trabajo voluntario en la fe? Vamos a sanear a los pastores nuestros, concilios. Vamos a preguntarles por qué le coge dinero a un delincuente que está siendo buscado por la policía y tú ni siquiera lo aprietas para que se convierta de verdad, para que deje el estar metido en lo que está metido. Yo creo que tú sabes bien a quién yo me estoy refiriendo, porque tú sabes que yo conozco la historia. ¿Por qué no apretarlo para que la familia deje de sufrir? ¿Por qué aceptarle el dinero sucio, dinero manchado de sangre? Pero como hay áreas del evangelio que están salpicadas de diabolicismo, una de esas que yo creo es la más peligrosa en esta iglesia del tercer milenio es el abandono de los concilios de nuestra doctrina. Los concilios han abandonado el florecimiento, protección, robustecimiento de la doctrina, porque es que no le interesa, es que no veo amor por ello, no veo interés, no veo reunión, no veo llamativo, no veo formalización, porque principalmente cuando una emisora de esa categoría o una televisión de esa categoría que la paga el pueblo, que el pueblo aporta y comienza a meter pirámides o diabolicismo y comienza a meter los G12 escondidos, tapados y comienza a meter las mujeres alteradas y comienza a meter la prostitución de altar y comienza a meter la política, la politiquería ahí marcada con, bueno, que se atacan eso, se acaba Nueva York completo. Yo tengo buena voluntad y buen deseo de comunicarlo, pero si atacan la politiquería barata, si atacan y los concilios se levantan, no se van a levantar porque se queda Nueva York sin iglesia. Todos estos panzones, todo este montón de enajenados mentales con título de pastor que van donde ese castrado mental a recibir formación política y a recibir estructura de votación y a recibir capellanía y a recibir acercamiento a la policía. Véale el background, vea dónde tienen los hijos metidos, todos son policías. Véale el background, vea los beneficios que sacan de un solo departamento simplemente por copular. Están metidos en la alcaldía, están metidos en la policía. ¿Por qué? Porque esa es la formación de lo único que buscan. Si atacan los concilios, este movimiento en Nueva York de la politiquería, se acaban las iglesias, porque ellos están todos metidos en eso. Y si me condenan por eso, entonces tienen un corazón malo, tienen una expectativa mala, son seres humanos podridos. ¿Por qué es que yo estoy diciendo la verdad? ¿Cómo era que decía el profesor Emilio Sarmiento, recuerdo, en el área de comunicación? Diga la verdad lo más alta que usted pueda. Porque a veces, aún diciéndola muy alta, el pueblo no la cree. Diga la mentira bajita, bajita, bajita. Repítala muchas veces y tendrá un pueblo a sus pies. Y yo le decía, deme un ejemplo, y decía Jesucristo. Jesucristo. La tierra tembló, murió, el sol se apagó, el templo se rasgó en dos el velo. Y todavía ellos no lo creen. Y un soldado se recostó con la espada y dijo, de verdad que este hombre era el Hijo de Dios. Cuando vio cómo respondió el universo. Hoy está respondiendo el universo de nuevo con el cambio climático. Señores, áreas en las cuales
el evangelio está salpicado de diabolicismo. Mujeres impuras defendiendo su connotación en el púlpito. Concilios solo preocupados por fortuna, por aumentar su dinero y olvidados de la doctrina. Pastores con dos caras, una económica y la otra política. Pastores con dos caras. La única dos caras que ellos reflejan, una es económica y la otra es política. Las dos caras reflejadas por el pastorado de hoy. Una cara económica y la otra cara, lamentablemente, es política. En nada parecidos a Jesús. Usted pregunta a la antigua, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí, mi querido hermano José Lachapelle? Rafael Oscar García, mi sobrino, Dios te bendiga. María Samboy, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, porque las cabezas están contaminadas con rastrerismo y con trajes de sacerdotes. No había una forma de llegar hasta aquí si no hubiese sido por la contaminación de las cabezas. Se contaminaron las misiones. La iglesia le dio la espalda a los misioneros verdaderos. A los verdaderos misioneros le dimos la espalda por más de 30 años. Las misiones están abandonadas. El concilio no predica de misiones. Las iglesias olvidaron a los misioneros. No le gusta ayudar a los misioneros. No confían, no quieren. ¿Por qué? Porque se apagó la llama de la evangelización y ya los misioneros perdieron sentido. A nadie le importa quién se convierta, a nadie le importa que pueblo se transforme, a nadie le importa que joven se conquiste, a nadie le importa que mujer se arrepienta. Entonces los misioneros perdieron el sentido. ¿Por qué? Porque los primeros en abandonar e enfriar las misiones fueron los concilios. Y ahora usted me preguntará, ¿por qué en la antigua se enfriaron las misiones? Porque ahí no hay chavos, porque ahí no hay dinero, porque ahí no hay ofrenda, porque ahí no hay pactos. Abandonemos a los misioneros, no apoyemos a David Mercado, no apoyemos a Matías Marcano, no apoyemos a mi hermano Valentín, no apoyemos a José Lachapelle, no apoyemos las misiones porque no se nos está enseñando, no se respalda eso desde el área conciliar. Los superintendentes, si le gusta que tú le apoyes a la esposa y que le dé cheques, váyanse de vacaciones. Varona y varón de Dios, usted se lo merece. Ahí sí se sonríe, visto por estos ojos. Pero a un misionero, hacerle un chequecito, mira, tú vas para ese país, aquí hay 1500, que Dios te bendiga, que te vaya bien por allá y que sea un éxito tu viaje en nombre de Jesús. No, hermanos, contaminado está el área de la importancia que tiene para lo que se llama el ensanchamiento de la obra de fe, el desarrollo de la iglesia, es el abandono de las misiones. Y yo creo que he sido claro en esto. No le recogen ayuda para ir a verle la cara en muchos casos al diablo. Los misioneros a veces tienen que ir a verle la cara al mismo Satanás, tienen que arriesgar su vida, su hogar, su familia, pero lo tenemos en abandono. A los pastores y a las iglesias de América Latina se le ha desacostumbrado a recibir los misioneros. Ya es raro que usted vea una iglesia que diga, ay, ya viene un misionero, lo vamos a recibir, estamos contentos, viene sangre nueva, vienen nuevas palabras, vienen nuevas alternativas, viene nuevo mensaje, viene nueva orientación, se están moviendo las aguas, el estanque. No, está petrificado, está podrido. Ahora, ellos sí llegan a los hoteles 5 estrellas, ellos sí llegan a pedir, ellos sí llegan a embrutecer, ellos sí llegan a enajenar, ellos sí llegan con su política sucia, pero a María Samboy, que quiere hacer un trabajo para Dios en las misiones, ninguno de ellos, ni el concilio, la apoya.
y tú le dices al pastor, a muchos pastores de ahora, de estos concilios, mira pastor, ayúdame que quiero volver a mi pueblo, quiero predicar 3 noches y 3 días, organizar unas campañas allá, estoy en sintonía, en contacto con el pastor de zona, me van a prestar un par de personas que prediquen y yo voy a predicar el domingo, quiero darle un refrigerio, poner algunas mesas, una silla, pastor ayúdeme aunque sea con $60 para comprar los refrigerios. Ah no, varón, tú tienes que orar fuerte porque a mí Dios no me ha dicho nada. No hay apoyo para las misiones, no se creen los misioneros. Se han dejado abandonados. Y nosotros somos más que conscientes de que estas áreas que yo le he tratado hoy son áreas en las cuales la contaminación de lo mundano ha entrado en el Evangelio, haciendo un daño muy profundo. Miren parte de la conversación que tuvimos con estos siervos de Dios el día de ayer. Parte de lo referente a lo que fue un ser humano tapado. Dios ama a un ser humano que hable y opine con libertad, porque le sacan el saquito, le ponen la corbata, lo entumen y es como si fueran simplemente autómatas repitiendo lo mismo. Entonces Dios ama a un ser humano en libertad que comunique la verdad y defienda su obra, su doctrina. Sí, debemos escribir eso bien. Sí. Esa fue parte de esa conversación. ¿Qué me decía el comunicador? Que es lamentable que el púlpito de ellos mismos esté lleno de todo menos de las cosas que Dios manda que existan en el templo. En un púlpito no es para guardar soda, no es para guardar objetos callejeros, no es para guardar, ¿qué otra cosa meten? Crema de las manos. En el púlpito donde se predica la palabra santa. El varón en la radio me decía en esa entrevista ayer que hay que limpiar los púlpitos, pero que él no entendía que se hable moralmente, públicamente de limpiar los púlpitos y que se use desgraciadamente a los ancianos como se está haciendo hoy en día, como se está abusando de los ancianos que pertenecen a la rama del movimiento evangélico de hoy. En el programa de él, por eso me llamó anoche, él hablaba de el por qué el ancianismo está siendo y ha sido estafado en la religión, el por qué los ancianos en el templo de los judíos, en el templo de Hashem, en el templo de Jehová, en el templo de Jehová Rafa, los judíos consideran que a los ancianos se les debe ayudar, no se le debe mentir, no se le debe robar, no se le debe explotar, no se le debe predicar con psicología para decirle, ya te queda muy poco tiempo, arrepiéntete de verdad, trae todo al alfolí, porque sabemos que tú necesitas perdón. No, no es para masacrarlos mentalmente ni espiritualmente. El anciano es para cuidarlo, el anciano es para protegerlo, el anciano es para ayudarlo, el anciano es para psicológicamente bregar con sus tristezas. Pero ¿qué pasa en el evangelismo? ¿Qué pasa aquí en el cristianismo, en el pentecostalismo? Se ha usado al anciano para sostener un esquema de mentira y de ladrocinio para mantener estos ministerios formados en mafias subterráneas y en pirámides, y usan involuntariamente a los ancianos, hermanos. El programa ayer aquí en Florida, regido por un comunicador que está viendo nuestro trabajo, a quien saludo con cariño, con amor, a Fermín y Ramona Fernández, FM 93.8. Ellos son casi una subcarrier, pero están en todos los cayos en la zona de Florida. Y me llamó Ramón y me dijo, César, nosotros tenemos un tema y queremos que tú opines, te vamos a grabar, pero para pasarlo mañana en el programa. Claro que sí, mi hermano. Hablaban de la
despotencialización del ancianato en el mundo evangélico. ¿Para qué usa la sinagoga a los ancianos? Para consejos, para madurez, para solidificación, para desarrollo, para estrategia de contenido. ¿Para qué usa en Nueva York la iglesia cristiana a los ancianos? Lamentablemente, para rapiñarlos, para entristecerlos, para quitarle el chequecito, la ayuda, para mantener a estos Judas de la religión de hoy, a estos oportunistas, a estos depredadores. Y yo sé que esto tiene una segunda parte, porque es que se quedan posiciones demasiado importantes para nosotros debatir en lo que es la contaminación de las zonas heterogéneas del evangelio de hoy. ¿Cuáles son las llamadas zonas heterogéneas? Partes vitales del cuerpo en el cual se fortalecen los ángulos de vida. ¿Cuáles son las partes vitales heterogéneas que forman parte de la vitalidad del cuerpo? Aquellas que nos ayudan con la subsistencia. Entonces, el evangelio, las zonas vitales heterogéneas del cuerpo de la evangelización, de la predicación y de la coyuntura global de la fe, están contaminadas, están dañadas. Están dañadas. ¿Por qué? Porque se ha esterilizado la producción de nuevos creyentes, de nuevas iglesias y de un gran desarrollo que se puede conseguir a través de un cambio radical a la conformación de hoy, y todo se ha ido al maldito evangelio de la prosperidad. Ay, no hable así. Hay un hombre de Dios maldiciendo. Jesús maldijo la higuera. Yo soy mejor que Cristo. Y Pablo maldijo a aquellos que se vestían de obispos, de apóstoles, de pastores, de profetas. Y le dijo bruja. Y le dijo pitonisa. Y le dijo sal del cuerpo de ella. ¿Por qué? Porque lo vemos la carita y le vemos la sonrisa y le vemos los negocios. Le vemos los libros, los viajes a Israel, le vemos el pedir en los maratones por 49 años, le vemos el buscar dinero por todos lados, las posiciones, le vemos metido en política, le vemos negociando todo, pero no sabemos el diablo que opera adentro. El disfraz nada más es el ser humano, es el título, es el hombre, pero la operación interna es diabólica, por lo cual apresan, matan, te llevan a la corte, por lo cual están dispuestos hasta quitarte la vida. Porque la operación interna es totalmente diabólica. Siempre lo mantuve y lo mantendré. Nunca en la vida entenderé un evangelio creado bajo la sustancia del racismo, del oprobio, de la mentira y de la maldición. Y mucho menos, mire, antes de irme, José Miguel Lachapelle, María Samboy, Vilma Cruz, Oscar Rafael García, nunca entenderé el evangelio, ni que me lo den con cucharita, ni que me amarren para que me lo tome, ni que me pasen por la sierra como a Juan el Bautista, ni que me corten la cabeza, ni que me hagan como le hicieron a Elías. Nunca entenderé un evangelio mezclado con política sucia, porque es que en el cielo eso no existe. Tuvieron que separarse en una casucha para que el Espíritu Santo de Dios bajara y los bautizara el día de Pentecostés. No dijo que Clinton bajó, no dijo que vino Washington, no dijo que vino el que luchó contra nosotros y que hoy este país admira y que hoy este país defiende y que hoy este país idolatra. Luchó contra Washington y luchó contra los líderes de la Revolución Americana. El prefecto de Inglaterra. Ni que él venga y me diga, tiene que tomarse usted, yo soy el rey de España, el rey de España. El evangelio mezclado con política es la solución de nuestra situación en la tierra. Si esa es la solución, mi hermano, aquí en Nueva York, ¿cuántos son? 69 pastores.
mezclando el evangelio con la política, reunidos bajo una sombra política, una atmósfera política, una sábana política. Si esa es la solución, vayan buscando su lugar en el infierno. Vayan buscando su rinconcito, llévense muchos galones de agua y recuerden dónde estaba el Hijo de Dios, el mendigo, el pobretón, el sufrido, y dónde estaba el millonario que lanzaba los pedazos de pan de la mesa a los perros y que nunca le dio un poquito de agua, nunca le dio un poquito de pan al pobre hombre desesperado. Política y política, y Jesucristo no aparece por ninguna parte. José La Chapelle no va a aparecer. Todos los días la situación se pone más difícil. Te estoy diciendo que estuve mirando la presentación de ese evangelista esta semana y yo pensé que iba a venir al territorio a tratar los temas que nos están a nosotros realmente haciendo más daño que bien. Ni siquiera los mencionó José. Ni siquiera los mencionó. Vamos a ver qué nos trae el tiempo en lo que falta, en lo que resta después de este calentamiento global. Recuerde que todo esto está pasando después de la pandemia. Recuerde que la pandemia pasó después de lo que hubo en el Capitolio, en la Casa Blanca, el fracaso político. Recuerde que todo esto vino del resquebrajamiento de la economía europea. Recuerde que todo sigue pasando en la función de que se está cumpliendo el tiempo y que el hombre que vive y la mujer en esta etapa tiene que estar muy despierto en el precepto de que todo esto pasará. Y lo único que saldrá impune, lo único que no se destruirá, lo único que no con la bomba atómica no desaparecerá y con la destrucción del planeta es una sola cosa. Todo el mundo, la tierra, la vida, el ser humano, el sistema y el cosmos desaparecerá, mas su palabra no pasará. ¿No le gustaría a usted agarrarse de eso? De que todo se va a destruir, pero lo que usted tiene en la mano, lo que carga debajo del brazo o lo que tiene en su corazón no va a pasar. Entonces, si le gusta tanto el oro, le gustan tanto los carros, le gustan tanto los yates, le gusta tanto la fama, le tengo mala noticia. Todo eso un día va a pasar. Y lo único que garantiza en la tierra, en el universo completo, que no pasará, es la palabra de Dios. En ningún lugar he escuchado eso, en ningún lugar lo he visto, en ninguna forma, en ninguna manera, en ninguna manifestación de vida o en lo innatural, unánime, lo que no tiene vida. Nada existe como esa palabra, la única en toda la existencia global del universo. Es la única que dice que no pasará. La palabra de Dios. Porque por ella todos seremos juzgados y por ella todo se cumplirá. Y no puede destruirse aquello que será el juez de la historia. Yo me quedo con ella en mi mano y vivo, predico y asumo que si realmente lo acepto y lo vivo en mi corazón así, hasta el final tiene que formar parte de la existencia mía y de aquellos que amo. Que Dios me los bendiga. Hay un contenido que yo puedo seguir trabajando, pero ya tenemos que cortar aquí por el tiempo que ya ha corrido. Y definitivamente que recuerde eso. Ayúdeme a orar por los ancianos cristianos. Se ha creado en ellos no lo que se llama una cordón o una cadena de misericordia, sino que lo han explotado. Y el día de hoy, la mayoría de los que quedan vivos están muy heridos de corazón, porque se han dado cuenta que han entregado 45 años de su dinero, de sus ahorros, de su cheque, de su retiro, a gente que hoy no está dando ningún buen testimonio. Es más, casi la gente ni los menciona, ni los busca, ni los mira. Vea cuando ellos publican algo, no tienen ni 3 seguidores. Nadie le da like, nadie los sigue, porque nadie los quiere. La gente se cansó de ellos ya. Y así mismo, espero que el país y otros lugares donde llegan les haga saber que el tiempo de la reestructuración llegó. ¿Y cuál es nuestro papel? Ser soldados activos de la causa de Cristo, no de la causa del concilio, no de la causa del obispo, no de la causa de un pastor, no de la causa de la mujer de un pastor, no de la causa de los hijos de un pastor, no. Soldados de la causa de Cristo. Ese es nuestro papel. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en Evangelio Limpio con César la Antigua, aquí
en este canal latinosmedia.net. Gracias, José Miguel Lachapelle. Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Dios te bendiga. Francisco Fulgencio, Frank Fulgencio, parlamentario y un hombre de conocimiento regio de nuestro país en la Biblia y en la formación espiritual. Asamblea de Dios desde que abrió los ojos, pero tuvimos la oportunidad de tenerlo también en la Iglesia de Dios, donde dio ese testimonio que nos marcó a todos. Dios te bendiga, Frank Fulgencio. Te amo en Cristo.